Bienvenidos amigos a su podcast Lo mejor del Fantasy Baseball con Carlitos Feo, la producción de mis hijos Carlos Alberto, Javier Alejandro y María Andreina Fernández Feo Reolón. Hablará para ustedes Carlitos Feo, entrega número 7 en su sexta temporada de Lo mejor del Fantasy Baseball con Carlitos Feo. Una presentación de Simple. Disfruta las grandes ligas. Liga tu fantasy con Simple. Con Simple, conéctate al mejor entretenimiento. Así de simple. El picheo está marcando la pauta, al menos en estos días en el béisbol de las grandes ligas. Poca producción en cuanto a los bateadores e incluso hubo mucha producción de peloteros que tienen baja ocupación fantasy. Comenzamos, y antes de comenzar, por supuesto, les recuerdo que pueden sintonizar también todos los lunes por BM Sport, béisbol de fantasía, no se lo pierdan, y también pueden escuchar este podcast a través de nuestro canal YouTube, Fantasy Baseball con Carlitos Feo. Bueno, el mejor bateador de la semana fue Jorge Polanco. 40 puntos fantasy de los Marineros, conectó para 471, 2 dobles, 4 jonrones y 8 empujadas. El segundo, Andy Pajés de los Dodgers, 40 puntos fantasy, pegó 13 hits, entre ellos 3 dobles, 3 jonrones y remolcó 6. El año pasado, cuando por primera vez jugó a diario con los Dodgers, tuvo una época así muy buena y después se apagó. Vamos a ver si logra la consistencia. Jordan Beck, prospecto del equipo de Colorado, pegó 5 jonrones entre jueves y domingo, 38 puntos de fantasía, impulsó 6 carreras. El joven de Miami, Agustín Ramírez, marcando la pauta desde su llegada a las mayores, 37 puntos fantasy, 4 dobles, 3 jonrones y 5 empujadas. Y todo esto en tan solo 19 turnos, una barbaridad. Eugenio Suárez, ya ustedes saben, la gran jornada del sábado de 4 cuadrangulares, 36 puntos de fantasía. Teoscar Hernández ha sido consistente, 36 puntos fantasy, entre sus 8 hits, 2 dobles, 3 jonrones y 8 empujadas. Y Pete Crow Armstrong, este pelotero es una estrella, para que sepan, 35 puntos de fantasía, batió para 421, 2 jonrones, 9 empujadas y 4 bases robadas. Pelotero integral de fantasía, y eso que es noveno bate. Otros bateadores con al menos 30 puntos: Corbin Carroll, Jarren Duran, O'Neill Cruz, Alex Bregman, Noelvi Marte, que está rindiendo una barbaridad, Austin Hayes, que está rindiendo una barbaridad, Wyatt Langford, J.P. Crawford y Eli White, los bateadores que tuvieron al menos 30 puntos fantasy en la semana. Algunos slumps importantes, por ejemplo, Matt McLain de 21-1, Anthony Santander de 18-1, Bryce Harper de 23-2, Vladimir Guerrero de 21-3, José Altuve de 23, Manny Machado de 21-3, Kyle Schwarber de 21-3, Heston Kjerstad de Baltimore, que está jugando bastante, de 21, Ryan McMahon de 20-0, Kerry Carpenter de 14-0, Cal Raleigh de 24-3, Mike Trout de 24-3, en estos dos casos hicieron más de 10 puntos porque ambos conectaron un cuadrangular. Lawrence Butler de 23-4, Matt Chapman de 23-3, Brenton Doyle, que está pasando una desgracia familiar, más bien es algo realmente que lo realza como persona que esté jugando, de 16-1, Marcus Semien de 22-4, Adolis García de 21-3, Sander Bogaerts de 23, Ben Rice de 23, Jonathan Aranda, una semana el mejor, las siguientes dos entre los más fríos, de 19-3, esa es la diferencia entre los grandes peloteros y los que están intentando hacerlo y lograr la consistencia. Mismo caso de Geraldo Perdomo de 22-3, Nathaniel Lowe de 22-3, Spencer Torkelson de 22-3, pero también pegó un cuadrangular. Fatal Luis Robert de 27-4, Vini Pascuantino de 23-3, Andrés Jiménez de 19-1, Trevor Story de 29-4, Brandon Nimmo de 23, Bush
el de los Cachorros de Chicago de 12-1, Michael Bush el primera base y Taylor Ward de 22, así que algunos slumps importantes en las grandes ligas. Como adelantamos la semana anterior, el planteamiento y el gran momento que vive Hunter Brown lo proyectaban para ser el mejor de la semana y así fue. 58 puntos de fantasía para Hunter Brown, ganó 2 y solo permitió una carrera en 13 innings donde ponchó a 18. Taylor Meagle de los Mets de Nueva York, consistente hasta ahora, 46 puntos de fantasía, solo 4 hits y 19 ponchados en 11 y 2/3. Walker Buehler retomando la forma, 42 puntos fantasy, le ganó a los Medias Blancas y a los Guardianes. Brandon Pfaadt, 41 puntos de fantasía, ganó 2 juegos y en 12 innings un boleto y 11 ponchados. José Quintana, que nadie lo quiere, pero bueno, y está el hombre invicto, 36 puntos fantasy y ganó de visitante en San Francisco y en San Luis, pero nadie quiere a José Quintana, un caso raro. Seth Lugo, 35 puntos de fantasía, lanzó en 0 en 8 innings ante Houston. Nick Lodolo, 2 aperturas, 35 puntos fantasy, 12 y 2/3 de 3 carreras y 13 abanicados. Los otros lanzadores con al menos 30 puntos fantasy: Joe Ryan de Minnesota, Reese Olson de Detroit, Andrew Heaney de los Piratas, el fenómeno Tarik Skubal de Detroit, Carlos Rodón de los Yankees, Nick Pivetta de San Diego, Paul Skeens le ganó y dictó cátedra en Los Ángeles, le ganó a Yamamoto el pasado día viernes, y uno que regresó muy bien con 2 salidas para un total de 30 puntos, Brian Bello de los Medias Rojas de Boston, los mejores lanzadores. Los fríos le dieron con todo al japonés Kikuchi, menos 20 ante Minnesota. Kevin Gausman, probablemente el peor de la semana, y el planteamiento no lo favorecía en lo absoluto, menos 3 en 2 salidas para Gausman, lanzó en Houston y en Yankee Stadium, muy difícil. Dustin May fue bateado por el equipo de los Cachorros de Chicago, menos 7 para Dustin May, 10 hits en labor de 5 innings. Christopher Sánchez, menos 7 ante los Mets, lanzó muy mal, pero pasaron un susto en Filadelfia y sus propietarios de fantasía. Esto es un pitcher con potencial incluso para en algún momento estar peleando el Cy Young. Parecía que tenía una lesión seria, pero no lo es, incluso va a lanzar esta semana. Bryce Miller, ya ustedes saben, es una cosa en casa, otra cosa en la carretera. Fue a Fenway Park y salió con menos 4. Bowden Francis de Toronto, menos 4 también ante Houston. Tyler Glasnow, menos 4 ante Pittsburgh, y da la impresión de que va Glasnow a la lista de lesionados. Otros lanzadores negativos, tal vez no de tanta ocupación fantasy: Logan Allen, menos 16, logró un punto alto el día domingo. Kumar Rocker, cuando lanzó, logró un punto alto también de ocupación, menos 16. Ben Brown, menos 11 ante Filadelfia. José Soriano, menos 13. Dean Kremer de Baltimore, ya no es el mismo, menos 9. Andrew Palante, menos 4. Y también negativos: Jeffrey Springs de los Atléticos, Andrew Abbott de Cincinnati, Rupp de los Gigantes de San Francisco y Eric Fede del equipo de los Cardenales de San Luis. Esto en lo que tiene que ver con los lanzadores abridores. Y vean, una cosa es consecuencia de la otra. El mejor relevista de la semana, Camilo Doval. El peor de la semana pasada, Ryan Walker, y pareciera que Camilo Doval poco a poco va desplazando a Walker como el cerrador de los Gigantes. 38 puntos fantasy para Doval, fenómeno, ganó 1 y salvó 3. Ben Casparius ha tenido una sola mala salida en el año. Es un relevista intermedio de los Dodgers. 32 puntos de fantasía para Casparius. Emilio Pagán, 3 salvados con Cincinnati, 31 puntos fantasy. Andrés Muñoz, 3 salvados con Seattle, 31 puntos fantasy. Y Kate Smith de los Guardianes, este es un fenómeno que pudiera estar desplazando también a Emmanuel Clase, 27 puntos de fantasía con 3 salvados. También Will Best del equipo de los Tigres de Detroit y David Bednar de los Piratas tuvieron semanas importantes. Y lo más importante entre los relevistas fríos es que Devin Williams tuvo un blown safe horrible ante el equipo de Toronto, ha permitido 10 carreras en 8 innings y ya, al menos en este momento, no es el cerrador de los Yankees. Menos 16 para Devin Williams. Raisel Iglesias tuvo un blown safe ante el equipo de Arizona de menos 3 y sigue con problemas Trevor Meagle con menos 4, un blown safe ante el equipo
de los Cardenales de San Luis. Otros relevistas que han tenido algunos buenos momentos, pero no esta semana. Ryan Stanek, imagínense ustedes, menos 24. Jack Dreyer de los Dodgers estaba muy bien, pero cuidado, y ahora termina en ligas menores porque le están dando con todo, menos 20. Jacob Webb, que es una buena pieza en las ligas de Holt de Texas, menos 11. Phil Maton, hasta hace 2 semanas era el mejor en Holtz en las grandes ligas, menos 6. Y también lanzadores como Matt Strand, y menciono a Abner Uribe porque Miguel, el cerrador de Milwaukee, anda mal. Uribe pareciera ser una buena opción si logra recuperarse para ser el cerrador de un equipo que da muchas oportunidades para salvar juegos, como los Cerveceros de Milwaukee. Están en sintonía de su podcast, Lo Mejor del Fantasy Baseball, con Carlito Feo, una presentación de Simple. Conéctate al mejor entretenimiento, así de simple. Disfruta las grandes ligas y liga tu fantasy con Simple. Simple, conéctate al mejor entretenimiento, así de simple. Están en sintonía de la 6ª temporada de su podcast, Lo Mejor del Fantasy Baseball, con Carlitos Feo. Continuamos, amigos, con su podcast, Lo Mejor del Fantasy Baseball, con Carlitos Feo. La producción de Carlos Alberto, Javier Alejandro y María Andreina Fernández Feo Reolón. Habla para ustedes Carlito Feo. Y recuerden, todos los lunes por BM Sport, béisbol de fantasía. No se lo pierdan. Y también recuerden nuestro canal YouTube, donde también pueden escuchar nuestras informaciones de fantasy béisbol, béisbol de fantasía con Carlitos Feo. Vamos con la información de los lanzadores con 2 aperturas. Comenzamos con Zach Wheeler de Filadelfia, quien lo hará ante Washington y ante Arizona, ambos en casa. Garrett Crochet de Boston, de visitante en Toronto y ante Minnesota. Logan Webb de visitante en San Diego, en casa ante Colorado. Jacob deGrom en casa ante los Atléticos y ante Seattle. Chota y Managa, 2 aperturas en la carretera, una en Pittsburgh y otra en Milwaukee. Freddy Peralta estará lanzando en Chicago ante los Medias Blancas y luego en casa ante los Cachorros. Nick Pivetta, una sola salida mal en el año, en casa ante los Gigantes, de visitante ante los Piratas. Jack Flaherty en la carretera en Houston y en Los Angeles Angels. Mackenzie Gore, 2 veces en la carretera ante Filadelfia y ante Cincinnati. Bailey Over, 2 veces en la carretera en Cleveland y en Boston. Está Ronel Blanco, otro pitcher que no le gusta a los jugadores de fantasy, en casa ante Detroit, de visitante ante los Medias Blancas. Dustin May por la recuperación, en casa ante Miami, de visitante ante Atlanta. Reese Olson en la carretera ante Houston y en la carretera en Anaheim. Tanner Bybee, recuperado en su último juego, en casa ante Minnesota, de visitante en Toronto. Gavin Williams, recuperado también, mismo planteamiento, en casa ante Minnesota, de visitante ante Toronto. Tad Bradley de Tampa, en casa ante Kansas City, de visitante ante los Yankees. Bowden Francis en casa ante Boston y en casa ante Cleveland. Griffin Canning de los Mets, 2 salidas en la carretera, una ante Washington y otra ante San Luis. El sorprendente Andrew Heaney, 2 salidas muy complicadas en casa, una ante los Cachorros, otra ante los Padres de San Diego. Brady Singer, otro que anda muy bien de Cincinnati, en casa ante San Luis y ante Washington. Y está por acá también Eduardo Rodríguez, de visitante ante los Mets y de visitante ante Filadelfia. Realmente complicada esta semana para el venezolano Eduardo Rodríguez en cuanto al planteamiento de sus aperturas. Así que estas son algunas opciones de 2 aperturas, algunas notas del calendario. Un total de 10 equipos juegan los 7 días. Cincinnati, Cleveland, Colorado, Detroit, Minnesota, los Mets, los Atléticos, los Cardenales, los Rangers y los Nacionales de Washington juegan los 7 días de la semana. Cincinnati juega 7 veces en casa, Texas juega 7 veces en casa y juegan 6 veces en casa
Baltimore, los Medias Blancas, los Phillies, los Piratas y los Azulejos de Toronto. 7 veces en la carretera, Detroit, Minnesota y los Atléticos. 6 veces jugando en la carretera, los D-backs de Arizona, los Cachorros de Chicago, los Reales de Kansas City y los Nacionales de Washington. Por supuesto, como siempre, algunas recomendaciones para todos ustedes. Dense cuenta que entre los mejores bateadores de la semana hay unos cuantos que tienen ocupación fantasy por debajo del 50%. Polanco, Pajés, Beck, Agustín Ramírez, todos esos peloteros tienen ocupación por debajo del 50%. Y está el caso de José Quintana, que nadie lo quiere, pero el hombre está invicto y punto que punto. El caso de José Quintana. Otras recomendaciones para todos ustedes, por supuesto, Luke Weaver viene para arriba y alcanzó el 50%, pero aún disponible en muchas ligas. En 14 innings tiene 78 puntos fantasy y él en este momento es el cerrador de los Yankees. Cuidado, y esta es la mejor recomendación de la semana. Les recomendé a Agustín Ramírez, otro que viene para arriba, 40% elegible catcher primera base. En sus primeros 19 turnos tiene 37 puntos fantasy. Atentos con Tony Gonsolin, lanza esta semana, probablemente el martes por los Dodgers, 11% nada más de ocupación fantasy. Les hablamos de Jordan Beck, solo 23% de ocupación fantasy. Jake Irving de Washington parece de verdad y solo tiene 28% de ocupación fantasy, tiene 76 puntos en los últimos 3 juegos. Austin Hayes, también se los mencionamos, tiene 5 jonrones y 13 empujadas en sus primeros 49 turnos y tiene solo 42% de ocupación fantasy. Está el caso de Trevor Larnach de los Twins de Minnesota, solo 5% de ocupación fantasy, está jugando todos los días y tiene 47 puntos de fantasía con 4 jonrones y 10 carreras impulsadas en las 2 últimas semanas. Pero es que además están por debajo por ciento peloteros como Rhys Hoskins, como Noel Vimarte, que este es otro que la está matando. Está Eric Wegman de los Marlins, que anda fenómeno también. Will Best, si usted necesita un cerrador, tiene a Luke Weaver y a Will Best de los Tigres, solo 22% de ocupación fantasy. Brian Bello regresó con 2 aperturas para un total de 30 puntos, 26% de ocupación fantasy. Matthew Liberatore anda muy bien, 24% de ocupación fantasy. Y Griffin Canning, que lanza 2 veces esta semana, solo tiene 14% de ocupación fantasy. Así que en la agencia libre, para que usted mejore su equipo, hay bastante material para que usted pueda seguir adelante y mejorar su equipo. Vamos entonces con la información que tiene que ver con los jugadores lesionados. Corey Seager, problemas en el tendón de la corva. Es probable que esté el mínimo en la lista de lesionados. Tony Gonsolin va a regresar el martes, probablemente ante Miami como abridor. Lesión durísima para el fantasy, la de Logan Gilbert, en el flexor del codo derecho, indefinido. Por lo pronto, 2 semanas sin tirar una pelota. Blake Snell retrocedió, indefinido su regreso. Spencer Strider tiene una distensión grado 1 en el tendón de la corva derecho. Lo más rápido sería el 16 de mayo, pero se piensa será un poco más allá. Royce Lewis se hizo lista ya para regresar, está en AAA para el 6 de mayo aproximadamente. Y Ranger Suárez esta semana, probablemente el viernes, va a aparecer en la rotación del equipo de los Phillies de Filadelfia. Zach Geloff, un segunda base bueno para el fantasy, el 13 de mayo es su fecha de incorporación al equipo de los Atléticos, que el martes está casi listo y no les extrañe que aparezca para la segunda parte de esta semana, el mejor segunda base del fantasy en los últimos años. AJ Puck está fuera por largo rato, había comenzado bien siendo el cerrador de los D-backs de Arizona. Ahora la fecha de Ronald Acuña aproximada es el día 5 de mayo para su probable incorporación al equipo de los Bravos de Atlanta. En Baltimore están día a día, imagínense ustedes, Westbrook,
Rushman, Mullins y Tyler O'Neill. Todos están día a día. En Baltimore hay muchos problemas. Zach Eflin se prepara para regresar para el día 6 de mayo aproximadamente. Grayson Rodríguez, su regreso es indefinido. Una pieza muy importante para el equipo de los Orioles. Para finales de esta semana pudiera producirse el arribo en esta temporada de Lucas Yolito al equipo de los Medias Rojas de Boston. Javier Assad en el equipo de los Cachorros de Chicago está lejos todavía para el día 1 de junio. Y Martín Pérez está prácticamente descartado por lo que resta de temporada en los Medias Blancas de Chicago. Seguimos buscando por aquí para darles información con respecto a lesionados importantes. Shane Bieber no se ha movido la fecha del 1 de julio. El día sábado puede regresar Ezequiel Tovar al line-up del equipo de los Rockies de Colorado y efectivamente va a regresar el próximo día sábado. Este equipo en este momento es el peor de todo el béisbol de las Grandes Ligas, lamentablemente los Rockies de Colorado. Lance McCullers se dice que pudiera estar llegando la próxima semana para el día 20 de mayo, fecha para Spencer Arrighetti de los Astros de Houston. Refrescamos la información de Cristian Javier para la segunda parte de la campaña. Atentos con Cole Ragans, está día a día a ver si puede tomar su apertura del día 30 de abril. Uno de los mejores lanzadores del béisbol, Cole Ragans. En los Dodgers, bueno, ya les dijimos que va a regresar Tony Gonsolin. Al momento en que hacemos el podcast todavía no está Glasnow oficialmente en la lista de lesionados, pero pareciera que ese va a ser su destino. La fecha de Clayton Kershaw aproximadamente para el día 17 de abril. Black Trainen pudiera regresar para la próxima semana. En los últimos años demasiadas lesiones en el cuerpo de lanzadores del equipo de los Dodgers. Se acerca Eury Pérez, si tiene un espacio por allí para firmarlo, háganlo. Debería estar lanzando a más tardar los primeros días del mes de junio, y este es un picherazo. Eury Pérez con muchos problemas en cuanto a las lesiones. Brandon Woodruff se había dicho que le faltaba solamente una apertura en ligas menores para regresar, pero terminó sumamente agotado lo que fue su última salida, Brandon Woodruff, por lo que va a necesitar un poco más de tiempo en ligas menores. Ahora se habla aproximadamente de finales de la primera quincena del mes de mayo. El 6 de mayo es la fecha de Royce Lewis. Lamentablemente Luke Keaschall había comenzado muy bien su carrera con los Twins, pero está fracturado y estará fuera al menos hasta el 1 de junio. Incluso lo teníamos como una de las principales recomendaciones para esta semana. Se mantiene la fecha de Sean Manaea para el día 1 de junio pudiera estar apareciendo Sean Manaea. Comienza a mejorar Giancarlo Stanton y es probable que aparezca antes de que termine el mes de mayo. Una buena noticia para sus propietarios en la fantasía. Luis Hill se mantiene su fecha en el día 13 de junio. Ranger Suárez va a lanzar esta semana ya en Grandes Ligas. Christopher Sánchez aparentemente eludió lo que podía ser una lesión importante, así que pendientes allí con Christopher Sánchez, un pelotero realmente importante para el fantasy y para los Phillies de Filadelfia. Esta semana es elegible para regresar Luis Arraez, sigue progresando Yu Darvish. Esta semana debe regresar el fenómeno Jackson Merrill al jardín central de los Padres de San Diego, de los mejores peloteros de fantasía hoy en día en las mayores. George Kirby, imagínense usted, y ahora se suma Gilbert. Kirby va por el día 22 de mayo, lo más pronto que pudiera estarse incorporando Kirby al equipo de los Marineros de Seattle. Shane McClanahan retrasó casi un mes su fecha de incorporación, ahora va por el 26 de mayo, un posible regreso por parte de este importantísimo lanzador Shane McClanahan. Kumar Rocker lesionado a la lista de lesionados luego de su mala salida. Esta semana pudiera aparecer Dalton Varsho con el equipo de los Azulejos de Toronto. Max Scherzer lo más pronto sería el 17 de mayo y eso todavía está bastante lejos. Esto en lo que se refiere a los lesionados. En Yahoo, los más firmados en las últimas horas: Griffin Canning,
Jorge Polanco, por supuesto, Agustín Ramírez, Andy Pajés y Will Bess. Así que estamos en sintonía. Y los más dejados en libertad, Kyrie Paris de los Angels, que comenzó muy bien, Jeffrey Springs de los Atléticos, Carson Kelly, no porque no batee, sino porque juega muy poco, de los Cachorros, José Quintana, el pelotero que no les gusta en el Fantasy Baseball, Jordan Hicks y Andrés Jiménez, los peloteros más dejados en libertad en los últimos días. Punto final, mis amigos, a esta séptima entrega en su sexta temporada de su podcast Lo Mejor del Fantasy Baseball con Carlito Feo. La producción de mis hijos Carlos Alberto, Javier Alejandro y María Andreina Fernández Feo Reolón. Habló para ustedes Carlito Feo, una presentación de Simple. Únete al mejor entretenimiento con Simple, así de simple.